Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este hermoso osito memorial. Sé que existen muchos videos mostrando el paso a paso para realizarlos, pero me realizaron la petición por medio de un correo y el día de hoy quiero mostrarles mi técnica para realizar este osito, que hasta el día de hoy es una excelente fuente de ingresos, ya que lo puedes utilizar para diversas ocasiones, sea como un regalo de Reyes, un regalo para el 14 de febrero o para el Día de la Madre o el Día del Padre. También lo podrías utilizar como regalo de cumpleaños o para alguna graduación e inclusive para darlo en Navidad y fin de año. No importa qué sea lo que celebres, siempre y cuando le quieras realizar un regalo con mucho cariño a una persona especial. Te recuerdo que los moldes para descargar los podrás encontrar picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te pueden ayudar a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Estos ositos se realizan con una camisa. Y también se puede utilizar la tela de tu preferencia. Lo único que tenemos que hacer en el caso de utilizar una camisa como yo es recortar todas las piezas de la camisa por la orilla. No hay necesidad de que descosas toda la pieza. Solamente bastará con que vayas recortando por todas las orillas de las costuras. En este caso también voy a utilizar el abotonamiento de esta camisa. Así que lo voy a recortar justamente 1 centímetro por debajo o 1 centímetro hacia un lado de la costura del lado izquierdo de tu pantalla y posteriormente todo el contorno del cuello. El bolsillo de esta camisa es el único que tendremos que descoser con ayuda del descosedor para sacar la pieza completa y poder utilizar ambas telas, tanto la del bolsillo como la de la parte en donde está colocado el bolsillo. Y en el caso de que tu cliente te proporcione una prenda de algún familiar o un ser querido, no olvides trabajar con esta prenda con mucho respeto y mucho cariño para brindarle a tu cliente el mejor resultado posible. Así que comenzamos. Iniciando a recortar para separar todas las piezas de la camisa, siempre guiándonos de las orillas de las costuras. No perderás mucha tela y será mucho más fácil este proceso, ya que si nos ponemos a descoser con el descosedor te llevarás mucho más tiempo. Y continuarás recortando hasta que obtengamos todas las piezas de nuestra camisa. Yo voy a hacer uso de la parte baja de una de las mangas, justamente en donde tiene el dobladillo, así que ese dobladillo no se lo voy a descoser, pero sí puedes descoserlo en caso de que necesites más tela, ya que aquí se guardan aproximadamente entre 4 o 6 centímetros de tela. Así es como nos quedará nuestro cuello y el abotonamiento una vez que lo hayamos recortado, y así nos quedará el bolsillo. Para realizar este osito necesitaremos 2 piezas de esta parte del pie, que es un circulito o un óvalo, y 4 piezas del molde del pie completo. Estas piezas las dividiremos 2 por cada pie y le colocaremos un circulito a cada uno. También utilizaremos 4 piezas para las manitas y la dividiremos entre 2 cada una. También necesitaremos 2 piezas de cada pieza de la parte del cuerpo de este osito. Y para la parte de la cabeza necesitaremos 4 piezas para las orejitas. En este caso yo estoy utilizando 2 colores. Uno de estos colores hace contraste contra la tela que voy a utilizar. También utilizaremos 2 piezas de cada parte de la carita. Y esta pieza la recortaremos al doblez de la tela. Es la única pieza que va recortada al doblez de la tela y viene bien identificada en tus moldes. Y de esta pieza solo recortaremos una. También te estaré dejando la opción para que puedas recortar una nariz y colocársela a este osito,
ya que esta te distinguirá de todos los ositos que puedas encontrar en la red. Este molde de la nariz serán 2 piezas y las colocaremos tal y como te muestro en el video. Después llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta. Las costuras que realizaremos para unir nuestro osito las tendremos que realizar guiándonos del pie del prensatelas, ya que los márgenes que tienen agregados estas piezas son guiándonos con el pie del prensatelas. Esto te facilitará totalmente la confección y lo único que tienes que hacer es coser todas las piezas así, dirigiendo tu prensatela o tu pieza o tu tela justamente al borde de la patita del prensatelas. Esto te ayudará enormemente a que tus costuras te queden bien parejas. Y así que llevaremos esta pieza y le pasaremos una costura recta por las orillas guiándonos del borde del prensatelas. Y en esta parte curva de la nariz le pasaremos también una costura en forma de bordado. Esta la realizarás con puntada de zigzag con la puntada más corta que puedas. Y el largo de la puntada lo tendrás que colocar en el número 3. Una vez que hemos pegado la nariz, lo que haremos será encontrar estas 2 piezas por el derecho de la tela. Asegúrate de alinear perfectamente la nariz para que esta no te vaya a quedar chueca al momento de coser estas 2 piezas. Una vez que ya las tenemos bien unidas, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por esta parte. Así es como nos quedará. En esta parte recorta el excedente de tela en caso de ser necesario y asegúrate de abrir las costuras con ayuda de tu plancha caliente. Ahora lo que haremos será colocarle la parte de la frente de este osito. Así que tomaremos esta pieza que hemos recortado al doblez de la tela y la doblaremos por la mitad. Y en la mitad le colocaremos un pequeño piquete. Este piquete lo uniremos con la costura que pasa en la unión de la nariz y sujetaremos con un alfiler. Asegúrate de abrir perfectamente las costuras de la pieza anterior. Una vez que hayamos sujetado ese piquete con la costura de la nariz, nos iremos a los extremos de la pieza que conforma la frente y lo uniremos con los extremos de la pieza que acabamos de confeccionar. Sujetaremos con un alfiler y lo mismo haremos con el otro extremo. Una vez que ya tenemos sujetados los 2 extremos de estas 2 piezas, lo que haremos será hacer coincidir el resto de la tela sujetando por alfileres. Utiliza la cantidad de alfileres que sea necesario, pero asegúrate de que tu pieza te quede bien unida y que la tela te coincida perfectamente para obtener un óptimo resultado. Una vez que ya los tenemos unidos, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta uniendo de extremo a extremo. Una vez que hemos pasado esa costura, nos aseguraremos de abrir las costuras que vayamos realizando con ayuda de nuestra plancha caliente. Esto también le dará un mejor acabado a nuestro osito. Y listo, así es como nos queda prácticamente realizada la cara de este osito. Esta parte es la frente. Ahora lo que haremos será doblar por la mitad esta parte de la frente y le colocaremos una marca. Después doblaremos nuevamente por la mitad y realizaremos un pequeño piquete. Es importante que realices estas marcaciones ya que nos serán muy útiles para pegar las orejitas de nuestro osito. Ahora tomaremos las 2 orejas de nuestro osito, las haremos encontrar por los derechos de las telas y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta desde este punto a este punto. Y lo mismo haremos con la otra orejita. La parte de abajo tendrá que quedar abierta ya que será por aquí por donde la rellenaremos con un poco de relleno de almohada antes de colocarlas en la cabeza de nuestro osito.
Una vez que hayamos pasado esa costura, realizaremos los clásicos piquetes que realizamos siempre en todas las partes curvas. Esto le dará un mejor efecto a la forma de la oreja una vez que la volteemos. Una vez que hayamos volteado nuestras orejas, ahora lo que haremos será agregarles un poco de relleno de almohada, aunque también puedes utilizar guata desmenuzada para utilizarla como relleno. Una vez que hayamos rellenado nuestra oreja, lo que haremos será llevarla a nuestra máquina y pasar una costura recta al borde del pie de prensatelas por la orilla de abajo para de esta manera cerrar nuestras orejitas. Una vez que ya hayamos cerrado las orejitas, ahora sí las comenzaremos a colocar. Y para colocarlas nos guiaremos de las marcaciones que hicimos en la frente de nuestro osito. Así que posicionaremos uno de los extremos de la oreja a partir de las marcaciones que realizamos a los costados de la frente y comenzaremos a colocar las orejas. Lo mismo haremos con la otra oreja. Y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta y de esta manera pegarlas a la frente de nuestro osito. Ahora lo que haremos será tomar las otras dos piezas de la cabeza y las llevaremos a nuestra máquina para unirlas con una costura recta, la cual tendremos que pasar por esta parte de la pieza. Es importante que mantengas los moldes cerca de cada pieza de tela que recortes, ya que en estos vienen descritas bien las indicaciones de en dónde es en donde tienes que pasar la primer costura, así como en las partes en donde tendrás que dejar abierta la pieza para poder rellenar y voltear nuestras piezas. Una vez que hemos pasado la costura, ahora lo que haremos será que este piquito lo tendremos que hacer coincidir con la marcación que colocamos en el centro de la frente de nuestro osito y posteriormente colocaremos un alfiler. Y posteriormente haremos coincidir los picos de los extremos de estas dos piezas y sujetaremos también con un alfiler. Una vez que tengamos sujetas estas tres partes, comenzaremos a colocar alfileres por toda la orilla haciendo coincidir los dos extremos de la tela y distribuyéndola de manera que ésta te quede proporcional. Una vez que ya la tengamos bien sujeta con alfileres, llevaremos a nuestra máquina y uniremos con una costura recta, iniciando de un lado y llegando hasta el otro. Y una vez que hayamos pasado esa costura, ahora voltearemos toda la pieza y de esta manera tendremos realizada la cabeza de nuestro osito. Esta parte conforma la nariz y ahora puedes colocar unos ojitos en el caso de que quieras colocarle unos. Puedes utilizar dos botones como estos y solamente coserlos, pero tendrías que hacerlo en este preciso momento. Ahora lo que haremos será continuar con las piezas de las patitas de este osito. Para ello realizaremos una costura que tendrá que pasar por esta parte y por esta parte. La parte de arriba y la parte de abajo tendrán que quedar abiertas. En este caso yo voy a realizar unas costuras que serán completas en el costado recto del pie, ya que lo voy a rellenar antes de colocarlo en nuestra pieza del cuerpo del oso. Pero tú puedes dejar un hueco para no rellenarlo, ya que una vez que rellenas las piezas, al momento de confeccionar el cuello puede ser un poco complicado. Una vez que hemos pasado esas costuras, en esta parte realizaremos un piquete. Asegúrate de que ese piquete llegue casi a la costura, ya que este es muy importante para darle un buen acabado al pie de este osito. También realizaremos piquetes por toda la parte redonda del pie. Y una vez que hayamos realizado esos piquetes, tomaremos la plantilla del pie de nuestro osito, la doblaremos por la mitad y le realizaremos un piquete en la parte de arriba y un piquete en la parte de abajo justo por la mitad. Y haremos coincidir esos piquetes
con las costuras del pie de nuestro osito. Sujetaremos con un alfiler y haremos coincidir el otro piquete con la otra costura. Y continuaremos sujetando con alfileres, haciendo coincidir perfectamente los contornos de las telas. Una vez que los tengamos sujetos con alfileres, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta al borde del prensatelas. Una vez que hemos realizado esa costura, yo he realizado unos pequeños piquetes en forma diagonal para poder girar bien nuestra tela. Una vez que hayamos realizado esos piquetes, voltearemos la patita de nuestro osito y así es como nos tendrá que quedar. Como puedes ver, esta parte no se tira gracias al piquete que realizamos ahí. Te he comentado que no es necesario que cierres por completo los pies del osito y en tu molde viene estipulada una marcación en donde dice que debes de dejar una abertura para rellenarlo. En este caso, yo voy a rellenar estas piezas solamente para que te puedas dar una idea de cómo es que irá quedando y cómo es que lo tienes que colocar en el cuerpo del osito. Pero en esta parte tendrás que dejar una abertura y cerrar la parte de arriba para pegarlo al cuerpo del osito sin rellenar. Aunque también puedes hacerlo relleno, pero te repito, esto te complicará la confección de la cabeza del osito al cuello del osito. Así es como nos tendrán que quedar los pies de este osito y ahora confeccionaremos las manitas. Lo único que tendremos que hacer será encontrar las piezas por el derecho de la tela y pasar una costura recta por todo el contorno, dejando la parte de arriba abierta para rellenar. En esta parte también es importante que revises las instrucciones de tu molde, ya que para las manitas la abertura se deja en uno de los costados y la parte de arriba se cierra. De esta manera se pegan al cuerpo de nuestro osito sin rellenar y una vez que tengamos terminada toda la pieza la rellenamos y cerramos las aberturas que dejamos tanto en las manos como en los pies con una costura invisible. Ahora continuaremos con las piezas del cuerpo y tomaremos estas piezas que tienen un triangulito en esta parte y las doblaremos haciendo coincidir las dos telas de esos triangulitos y pasaremos una costura recta al borde del prensatelas. Este triangulito es una pinza que lleva en la parte baja del cuerpo de este osito y le servirá para que se pueda sentar o para que se mantenga sentado. Una vez que hemos realizado la costura en estas dos pinzas, ahora lo que haremos será encontrar nuestras piezas por el derecho de la tela y llevaremos nuevamente nuestra máquina para unir con una costura recta por el lado en donde no hemos colocado las pinzas. Asegúrate de que el lado que lleve la costura sea el lado en donde no están las pinzas. Y en esta parte de la espalda tendrás que dejar una abertura que será por donde voltearemos toda nuestra pieza una vez finalizada. Así que es muy importante que no olvides dejar esta abertura, ya que nos servirá para voltear nuestra pieza y para colocarle el relleno a este osito. Así es como nos quedará nuestra pieza una vez que ya hemos pasado la costura y este es el hueco que nos tendrá que quedar en la parte de la espalda del oso. Esta pieza conforma la espalda del oso y en esta pieza será en donde colocaremos los pies del osito. Lo único que tendrás que hacer será medir 2.5 centímetros a partir de la pinza que realizamos en cada una de las dos piezas que conforman la espalda del oso. Y a partir de esa marca comenzaremos a colocar los pies de nuestro oso, los cuales tendrás que colocar de la siguiente manera. La punta del pie del oso tiene que quedar hacia arriba y los estarás colocando haciendo coincidir el derecho de la tela de la espalda del oso con el revés del pie de este osito.
Una vez que ya lo tengas bien sujeto, llevaremos a nuestra máquina y uniremos con una costura recta. Así es como nos tendrán que quedar. Ahora tomaremos las otras 2 piezas del cuerpo de nuestro osito y lo único que tendremos que hacer es pasarle una costura recta por la parte que no está tan curva. Una vez pasada esa costura recta, tomaremos el abotonamiento que hemos recortado de la camisa y lo colocaremos sobre la costura del centro de estas 2 piezas, tal y como te muestro en el video. En la parte de aquí arriba tendrás que dejar sin coser aproximadamente 2 centímetros, ya que 1 centímetro es de costura para unir las piezas del oso, tanto en la parte de arriba como en los costados. Y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta por cada lado del abotonamiento de esta camisa. Y recortaremos el excedente de abotonamiento según la pieza delantera de nuestro osito. Ahora le colocaremos una bolsita, aunque esta la puedes omitir, dependerá totalmente de tu gusto. Como te puedes dar cuenta, la bolsa es mucho más grande que el cuerpo del osito y lo único que tendrás que hacer será recortarla siguiendo la forma de esta para hacerla más pequeña. Dobla tu bolsita por la mitad y recórtala de esta manera para que te quede bien pareja de los 2 lados. Aquí sigue estando un poco grande, pero lo que vas a hacer es que con ayuda de tu plancha vas a realizarle unos dobleces por los costados y por la parte baja de la bolsa para poder pegarla a nuestra pieza del cuerpo delantero del osito. Aquí tengo ya mi bolsita lista y lo único que tendrás que hacer será colocarla en la altura que prefieras y llevar nuevamente a nuestra máquina para pasarle una costurita recta por toda la orillita de esta bolsita. El hecho de colocarle el abotonamiento, el cuello y la bolsita a este osito es totalmente opcional. A mí en lo particular me gusta hacerlos así y darle un toque diferente a estos hermosos ositos. Una vez que ya tenemos las piezas listas, ahora lo que haremos será unir las 2 piezas del cuerpo. Para ello tendremos que colocar los pies del osito de la siguiente manera y el cuello del osito también lo tendremos que llevar hacia adentro de nuestra pieza. Haremos coincidir las costuras de estos 2 picos y sujetaremos con un alfiler. Y posteriormente sujetaremos los extremos de estas 2 piezas. Una vez que tenemos sujetos estos 3 picos, lo que haremos será continuar sujetando todo el contorno de estas 2 piezas con ayuda de alfileres. Y una vez que ya lo tengamos bien sujeto, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta, iniciando de un extremo y finalizando en el otro extremo. Pero la parte de aquí arriba tendrá que quedar abierta. Así es como nos quedará. Y ahora lo que tendremos que hacer será voltear nuestra pieza. Para poder voltear nuestra pieza lo podrás hacer por la parte de arriba o por el hueco que hemos dejado en la espalda de este osito. Así es como nos tiene que quedar nuestra pieza ya armada y ahora lo que haremos será colocar las manos de este osito. A las manos del osito yo le voy a colocar unas pequeñas mangas. Estas mangas las he sacado de la parte inferior de una de las mangas de la camisa que estoy utilizando. Solamente la he recortado por esta parte y esta parte la he doblado a la mitad y de esta manera he sacado las 2 piezas para la manga. Ahora lo que haré será encontrarlas por el frente y llevar a nuestra máquina para pasar una costura recta y zigzag o overlock, o en caso de no contar con ninguna de estas sería una costura francesa. Ahora lo único que haré será introducirlas en los bracitos del oso y pasarles una costura recta en la parte de arriba para sujetarlas a los bracitos. Una vez que ya tenemos nuestros bracitos, los colocaremos en la parte superior del cuerpo del oso.
puedes realizar un piquete justo en la mitad de la manita para poder colocarla a la parte superior del cuerpo, y harías coincidir este piquete con la costura que lleva el lateral del cuerpo de este osito. Y lo mismo haremos con el otro bracito y llevaremos a nuestra máquina para unirlas con una costura recta al borde del prensatelas. Así es como nos tendrá que quedar nuestra pieza. Ya tenemos prácticamente armado el cuerpo y el cuello de la camisa tendrá que seguir quedando sin coser. Ahora lo tendremos que voltear por el revés y las extremidades, es decir, los pies y las manos, tendrán que quedar dentro de nuestra pieza. Lo único que nos falta es colocar la cabeza. Y como te había explicado, en el caso de que tú rellenes los pies y las manitas de este osito, la colocación de la cabeza se te complicará un poco. Te recuerdo que yo lo hice para que tú puedas darte visión de cómo es que tienes que ir colocando las piezas, tanto en la forma en la que tienen que quedar como en el modo en el que lo debes de colocar. Pero lo recomendable es que tú no le agregues el relleno, sino que lo agregues hasta que finalices tu pieza. Lo único que tendremos que hacer para colocar esta cabeza es introducirla en el cuerpo de nuestro osito. Tienes que asegurarte de que la cabeza quede hacia el frente de nuestro osito y no vaya a quedar hacia la espalda. Una vez que ya la tengas bien acomodada, tendrás que hacer coincidir las 4 costuras que tiene el cuerpo del oso con las 4 costuras que tiene la cabeza del oso, y una vez que ya la tengas bien sujeta, llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta al borde del prensatelas. Una vez que ya has unido la cabeza, ahora lo único que nos queda es voltear nuestro osito, y en este caso lo tendremos que voltear por la abertura que nos quedó en la parte de la espalda. Listo, tenemos nuestro osito totalmente armado y ahora lo que haremos será colocar el relleno, que tendrá que llegar hasta la cabeza y tendrá que finalizar rellenando el cuerpo de este osito. Una vez que ya tenemos el relleno colocado, lo único que tendremos que hacer será cerrar esta abertura para poder finalizar. Pero antes terminaremos de colocar el cuello de la camisa de este osito. Así que tomarás tus tijeras y recortarás el excedente del cuello de este osito. Una vez que hayas recortado el excedente, unirás estas piezas tal y como te muestro en el video y llevarás a tu máquina para pasar una costura recta por encima. Una vez que hayas pasado esa costura recta, doblarás tu cuello como normalmente se dobla en una camisa, y en esta parte de aquí abajo tendrás que realizarle una puntada a mano uniendo las 2 partes del cuello con esta puntada. Y posteriormente realizarás una puntada en el cuello del cuerpo del oso para poder fijarlo y que este no se mueva y que esta costura no se note. Una vez realizado el cuello, lo único que nos queda es cerrar la espalda de nuestro osito. Así que introducirás tu aguja en esta parte y comenzaremos a realizar una costura invisible. Lo único que tendrás que hacer será introducir tu aguja tal y como te muestro en el video. Y una vez que la hayas introducido, realizarás la primer puntada. Esta puntada la tendrás que sacar en el otro lado de la abertura de la espalda de este osito. Y la tendrás que sacar siempre a la misma altura. Después sacarás una nueva puntada medio centímetro adelante y nuevamente tendrás que sacar una puntada en paralelo en el otro lado y nuevamente una puntada a medio centímetro hacia el frente y posteriormente en paralelo en el otro costado, y así sucesivamente hasta cerrar toda la espalda de este osito. Una vez que tires de los hilos, la puntada que acabas de hacer se verá invisible. Y listo, así es como nos queda este hermoso osito memorial. Y como ya te he comentado, es una excelente opción de regalo para un ser querido
pero sobre todo es una muy buena fuente de ingresos para estos tiempos tan difíciles. Y como extra le puedes agregar un corazón que lleve entre sus manos o colocarle una frase en una de sus patitas o en la parte del cuerpo en caso de que tú tengas una máquina bordadora, o inclusive puedes hacerlo bordándolo a mano o simplemente pintándola. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.